Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Un gusto estar nuevamente con ustedes. A esta hora hay serias fallas en uno de los sistemas de la Cancillería, lo que está causando traumatismos y largas filas en oficinas de pasaportes en Bogotá y otras ciudades y en los consulados de Colombia en varios países. Sí, Catalina, Noticias Caracol conoció que los trámites consulares se encuentran suspendidos, así como la expedición de pasaportes. Nuestros periodistas están listos en Bogotá, Cali y Bucaramanga para ampliarnos esta noticia. Comenzamos con Julián Ríos, quien se encuentra en una de las oficinas de pasaportes allá en el norte de Bogotá. Julián, buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Hola, muy buenas tardes. Estamos en la oficina de la Cancillería de la carrera 19 con calle 100. Hay un caos tremendo aquí porque hay más de 500 personas haciendo enormes filas, una fila que le da la vuelta prácticamente a la manzana esperando tramitar su pasaporte. Acaba de salir un funcionario a informarles que está suspendido por hoy el servicio y la Cancillería ha emitido un comunicado que es a raíz de unas fallas de intermitencia que se están presentando en su base de datos denominada CITAC. Esta es la fila que están haciendo las personas, están desde muy temprano. Incluso desde el día de ayer tenemos muchas personas que quieren hablar con nosotros porque hay mucha gente que necesita viajar a los Estados Unidos, a Europa. ¿Cuál es el caso suyo? Muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó con ustedes y qué les han dicho? Mira, yo tengo que viajar el sábado de nuevo, vivo en San Francisco y desde Estados Unidos, ya cuando iba a viajar me di cuenta que mi pasaporte estaba vencido. En el consulado de San Francisco me dijeron, ya que va para Colombia, renuévelo en Colombia porque aquí se le demora mucho tiempo. Entonces traté de hacer mi cita, no se puede desde allá, no se puede. Entonces una prima me hizo la cita, saqué la cita en la 165, estuve ayer, llegué desde las 9 de la mañana, no había sistema, esperé hasta las 12:30 que me sacaron de la oficina y me dijeron, vaya mañana a las 100, a la calle 100 y desde las 7 de la mañana. Estoy aquí desde las 6 de la mañana haciendo cola. No hay sistema, me dijeron que no hay sistema y tengo que viajar el sábado. La solución que me dieron es, tranquila, si puede salir del país tiene que pagar una multa. Y le digo, ¿y cuánto es la multa? La multa es de 10 millones de pesos. ¿Sin ser ustedes los culpables? Exactamente. Mire, yo quiero mostrar aquí a todos nuestros televidentes, muchísimas personas desde esta mañana sentados esperando y vienen de diferentes partes del país. ¿Ustedes de dónde vienen? De Soacha. De Soacha, ¿ustedes? Aquí de Bogotá. De Bogotá, muchas gracias. Mire, todas las personas esperando tramitar el pasaporte porque es que incluso necesitan no solo para su viaje de esparcimiento, sino también para una cita médica, ya han dicho, para poder presentarse a trabajar, incluso deportistas. Esta mañana, curiosamente, nos encontramos con Egan Bernal. Él estaba haciendo un entrenamiento por la ciudad, llegó aquí a renovar su pasaporte porque necesita viajar a Europa, presentarse con su equipo para el Giro de Italia y no pudo tramitar su documento, su libreta. Escuchemos lo que nos dijo estando aquí y preguntando él mismo directamente por lo que estaba ocurriendo. Usted se vino a entrenar y a hacer un trámite, pero no se pudo. ¿Y qué le dicen lo que pasó? Hola, buen día. Sí, no... Entonces que venía a renovar el pasaporte y creo que el sistema está caído o algo así. Sí. La verdad no sé no sé qué está pasando. ¿Qué trámite iba a hacer o qué necesitaba? No, renovar el pasaporte, es que ya se me llenaron todas las páginas de sellitos y ya fue el domingo y la verdad un poco culpa mía, dejé todo a último momento. Ya fue el domingo y entonces venía a tramitar el pasaporte, pero... ¿Es necesario viajar el domingo? ¿Qué competencias o qué para que le dijamos a la gente a ver si de pronto nos pueden dar una manito? Sí, ya viajo a correr el Giro de Italia, entonces sí, eso. No, pero yo creo que se soluciona, ¿no? ¿Volver? Sí, no, me toca porque si no puedo viajar, así que... Sí, el fallo, según la Cancillería, es a nivel global. Por ejemplo, la Cancillería... se ha conocido del Consulado de Chile, se han conocido comunicados, se han conocido del Consulado de México en el que dicen que están suspendidos los servicios no solo de los pasaportes, sino también en esos consulados se adelantan trámites distintos para sacar registros civiles o incluso para los pasaportes, pero están suspendidos a nivel mundial estos servicios por la falla en el denominado sistema CITAC. Muy buenas, ¿cómo está? ¿Qué le han dicho? Y salió una persona a hablarles, ¿qué les dijo? No, pues hay que esperar que haya intermitencia. Intermitencia. ¿Y hay servicio? ¿Les han dicho alguna cosa? No, lo que están diciendo allá, intermitencia y que si queremos esperar, esperemos. La vimos, última pregunta, la vimos esta mañana desde muy temprano, ¿qué va a hacer? ¿Qué le dijeron?
No, pues definitivamente ya no hacer más fila porque hay una persona que acaba de salir de la Cancillería y nos informa que ya por el día de hoy no hay más atención, que ya nos avisarán, que ya no habrá más citas para pasaporte hasta nuevo aviso y hasta que activen nuevamente el sistema en la plataforma. Bueno, muchas gracias, pero muchísimas de estas personas y de estos usuarios necesitan su pasaporte porque tienen que presentarse a sus trabajos, como lo decíamos, o citas médicas o incluso ya tienen pagos todos sus viajes de turismo. Sí, señor. Largas filas en Bogotá, Julián. Mientras tanto, en Cali también está colapsada la oficina de pasaportes. El sistema está caído hace más de 4 horas. Valentina Gallego, ¿cuál es el panorama? Buenas tardes. Stephanie, televidentes, buenas tardes. Yo los saludo desde la oficina de pasaportes de Cali, la cual atiende a varias zonas del departamento del Valle del Cauca. La queja principal de los usuarios es que el sistema viene presentando fallas hace 3 días. Hoy está totalmente caído, la zona está completamente colapsada. Lo que dicen es que no hay claridad de qué deben hacer las personas que tienen viajes programados para los próximos días y otras que viajaron a Cali solo porque tenían cita programada. No hay claridad en la atención, en todos los días que se fue el sistema, llevamos 3 días en las mismas. Pues Valentina, este es el país del desastre, este es el país de las cosas raras, entonces pues, ¿qué más puede uno pensar de esto? ¿Cómo es que un país no tiene asegurado sus sistemas, sus backups? Que el niño tiene autismo y no puede estar en aglomeración y tampoco no me dan solución, solo me dicen, si quiere esperar, espere, si no, váyase otra vez para casa y vuelva y pierda pasajes. A las 12:38 del mediodía, este es el panorama en la oficina de pasaportes de Cali. Hay personas que ya van a completar hasta 5 y 6 horas haciendo fila, además que han venido toda la semana y no les han dado respuesta. Esto es lo que pasa en Cali, pero también en Bucaramanga se registran largas filas de personas que han intentado desde inicio de semana expedir su pasaporte. Natalia Ayala, ¿cuál es el panorama? Catalina, televidentes, buenas tardes. Mire, desde el lunes está caída la plataforma acá en la oficina de pasaportes de Bucaramanga. Hay personas que han llegado de otros municipios diferentes al área metropolitana de Bucaramanga, de Barrancabermeja, incluso desde Ocaña o en Aguachica, en Cesar. Personas, mujeres con niños en brazos que han tenido que estar aquí desde las 5 de la mañana esperando que abran la oficina para que les digan que no hay una respuesta, que no hay atención porque la plataforma está caída. El malestar es evidente porque la gente, incluso como pueden ustedes ver en las imágenes, esta mañana esperaba en el piso. Esto dijeron los afectados. Nosotros viajando, tenemos 5 horas viajando y no somos de acá, ¿sí? Tuviéramos familiares acá, pues está bien, uno se puede quedar acá y puedes gestionar con más tiempo, pero así es difícil, o sea, es muy complicado. Vengo de Barrancabermeja. Bueno, aquí la situación es bastante compleja porque desde el día de ayer, ¿ya? Tengo la maleta en la mano, vengo de Barrancabermeja, hermano, y aquí no lo solucionan. Primero, no hay sistema. Segundo, nos dicen, venga mañana a las 7 de la mañana y estamos acá todos desde las 5:30 de la mañana esperando para la cuestión del pasaporte. Y es que el malestar se da porque según estas personas necesitan el pasaporte con urgencia para temas laborales, viajar a países como España. Aquí en esta oficina ya les están diciendo a las personas que vuelvan el próximo lunes porque por lo menos durante el resto de semana no habrá sistema. Natalie, gracias. Y las fallas en el sistema SITAC también ha perjudicado los trámites de colombianos en el mundo. Desde el sindicato de la Cancillería alertan que este sistema ha presentado caídas en varias oportunidades. Juan David Ríos, usted habló con ellos, ¿qué le dijeron? Mire, Catalina, y es que no estamos hablando solamente del trámite para poder sacar el pasaporte, sino que este sistema también tiene en sí actos notariales, trámite y entrega de pasaportes, expedición de registros civiles y sus copias y también aprobación de visados en diferentes partes del mundo. Desde el sindicato, desde Unidiplo, nos hablan de que este ha sido un problema estructural que tiene la Cancillería justamente, que ha afectado no solo a los colombianos, sino también a los que trabajan en estas tramitologías. Escuchemos. Esta es una situación estructural donde el sistema, el SITAC, que es el sistema donde se hacen todos los trámites de Cancillería, está fallando. Todos los trámites consulares de Cancillería, y si falla en Bogotá, falla en el resto de departamentos donde tenemos convenios interadministrativos para la expedición de pasaportes, como en el resto del mundo. Agravado con que actualmente estamos en una jornada de servicio extendido que había hecho la Cancillería principalmente para los consulados con mayor afluencia personal: Santiago de Chile, Newark, New York, Caracas, Madrid, Valencia, Bilbao, Barcelona, y eso lo que está causando es que los colombianos, los connacionales que atendieron a este llamado, estén
represados y los funcionarios consulares estén tratando de calmarlos y estén tratando de responder frente a esta situación. Mire, hemos recibido también imágenes de consulados, por ejemplo, en Ciudad de México, en Santiago de Chile, en donde incluso la policía tuvo que intervenir en ese espacio por la cantidad de personas que se encontraban en el consulado. Al igual que en Madrid, también recibimos imágenes como en Bilbao de las filas en los consulados ante la caída de este sistema SITAC. Hay respuesta de la Cancillería. Ellos mencionan la Dirección de Gestión de Información y Tecnología ya inició una intervención técnica profunda en esta plataforma, en la SITAC, en la médula espinal de todos estos trámites, para resolver de manera definitiva las intermitencias. Por lo pronto no hay una hora exacta en cuándo se pueda retomar este servicio por parte de la Cancillería. Gracias, Juan David. Y la Fiscalía radicó ante la Corte Suprema el llamado a juicio al ex canciller Álvaro Leiva Durán por el caso justamente del contrato para elaborar los pasaportes. Según el ente investigador, Leiva Durán, en ejercicio de su cargo, habría proferido 3 actos administrativos contrarios a la ley para obstruir la licitación con la cual se buscaba adjudicar un contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes. Leiva deberá responder por el delito de prevaricato por acción. La audiencia quedó fijada para el próximo 23 de abril. Y a las 12 del mediodía, 42 minutos, cambiamos de tema. A la cárcel fue enviado el hombre que estaría detrás de la desaparición de una joven paisa en México. Alfonso Cárcamo, buenas tardes. ¿Qué delitos se le imputaron y qué se sabe de la joven? Tatiana, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues en las últimas horas un juez le imputó el delito de trata de personas y también frente a todo este caso, pues el acusado no aceptó los cargos. Lo que dice la fiscal de este caso en la audiencia que se realizó en las últimas horas es que el hombre, por medio de una conversación que tienen y que revelaron en la audiencia, pues habría contado que él se encargaba de llevar mensualmente un grupo de colombianas a México para la prostitución y que también pues es la primera vez, según dice la fiscal, que se le perdía o que se le desaparecía una de sus víctimas. Por otro lado, hablamos con la familia de María Camila Díaz y ellos aseguran que esta captura y posterior imputación de cargos es una luz de esperanza en medio de todo este caso y aseguran que están más cerca de poder dar con el paradero de su familiar. La incertidumbre y el dolor marcan la historia de María Camila Díaz Grajales, una joven paisa de 24 años que viajó a México el 6 de diciembre de 2024 y desde febrero de 2025 no se sabe nada de su paradero. Hoy su familia clama respuestas y pide ayuda para encontrarla. Y esperamos que pues la persona que capturaron empiece a hablar, empiece a dar más detalles, porque nuestro objetivo es dar con la localización de María Camila. Detrás de este caso estaría este hombre, identificado por las autoridades como Edgar Johan Taborda, de 31 años. Esta persona es pieza clave en la investigación porque sería él quien habría engañado a María Camila con un falso trabajo en un restaurante en Ciudad de México. Sin embargo, según la Fiscalía, solo quería llevarla para que fuera una víctima más de prostitución en ese país. En las últimas horas, un juez lo envió a prisión. La fiscal explicó audios que encontraron en la investigación que lo inculparían de manera contundente. Donde Joan dice que él es el que se encarga de trasladar a las mujeres o de enviarlas o subirlas a México, pues las contacta con sus contactos que tiene allá. Ellos graban esas conversaciones y Joan acepta esa subida de varias mujeres a México. Y dice que él trabaja con varias agencias de México y que era la primera vez que desaparecía a alguien. La víctima fue obligada a ingresar a una red de explotación sexual, se rehusó a continuar con los trabajos y tuvo la intención de salir de ello y volver nuevamente a Colombia, donde por parte de estas organizaciones criminales transnacionales fue objeto de extorsión y amenazas en contra de su integridad, y es así que el pasado 26 de febrero del 2025 María Camila desapareció luego de salir a un supuesto servicio al sur de la Ciudad de México. Hablan de una posible desaparición forzada. Adicionalmente, la fiscal reveló que el acusado habría contactado a la familia de María Camila y en esa llamada habría confirmado su desaparición. Que una vez ella interpone la denuncia por la desaparición aquí en Colombia, ella recibió una llamada de un hombre que se dice llamar Joan, diciéndole que él era el encargado de enviar a las víctimas a México. Y era la primera vez que sucedía algo así.
es decir, algo como esa desaparición. Él cuenta cómo es toda la operación, cuántas mujeres envía mensualmente a Ciudad de México, y no solo a Ciudad de México, sino a otras partes de México y de Latinoamérica. Contaba si las mujeres no querían pertenecer más o querían ya aislarse de esta red, ¿qué les podría pasar? Él hablaba de se quitan el chaleco. Si ellas se quieren ir, se quitan el chaleco que les pone la agencia. En México, las investigaciones también avanzan, aunque sin mucha claridad. Son más pruebas realmente que aportamos también a la Fiscalía y que esperemos que logremos encontrar a Cami pronto. Pero sí, hay más pruebas que incriminan no solo a esta persona, sino a otras personas en México. A Edgar Johan Taborda, el único señalado de este caso hasta el momento, le imputaron el delito de trata de personas y se encuentra recluido en una prisión. 12:47 del mediodía. Lo que dice la familia de María Camila Díaz en la conversación que tuvimos hace unos minutos con ellos es que han dado suficientes pruebas tanto a la Fiscalía como a las autoridades mexicanas, pero lastimosamente pues las posibilidades de encontrar a su hermana con vida o sin vida pues no son igual de rápidas y que por eso necesitan celeridad en este caso. Alfonso, gracias. Y cada mes en Colombia, según la Fiscalía y la Policía, se reportan cerca de 10 denuncias de víctimas por trata de personas. Aunque según las estadísticas la cifra ha bajado, las autoridades creen que muchas familias no denuncian por amenazas. César Chaparro nos tiene más detalles de esta preocupante modalidad delincuencial. César. Así es, Catalina, muy buenas tardes, televidentes. Pues dicen las autoridades que tan solo este año, dice la Dijín de la Policía, ya se han logrado rescatar o se han recibido denuncias de por lo menos 80 personas, la mayoría mujeres menores de edad, dicen las autoridades, que aseguran haber sido víctimas de las organizaciones. Vamos a escuchar a continuación una historia de una mujer que fue rescatada hace un par de meses por la misma policía durante un operativo. Esta mujer logró escaparse de las garras de una organización y lo contó todo al llegar a Colombia. Quien es una víctima de trata de personas, a quien identificaremos como Claudia. Está enferma, fue abusada por varios hombres y su reclutadora le está cobrando cerca de $300 como abono a una supuesta deuda. ¿Cómo te voy a ver si estaba muriendo? Claudia grabó con una cámara oculta la escena en un hotel de Bahrein donde la utilizaban como esclava sexual, tras ser engañada por su mejor amiga en Pereira, quien le propuso ser modelo en Dubái. Así lo narró a las autoridades. Allá, por sentarse un rato a compartir con el cliente y eso, te ganas en un rato que si más de 3 millones de pesos. Viajó de Pereira al aeropuerto de Bogotá. Aquí, a Claudia y a por lo menos 5 colombianas más les dieron los tiquetes aéreos. Me hacen el check-in, creo, algo así. Y ahí es donde yo en el aeropuerto me doy cuenta que en ningún momento decía Dubái. Allí yo le escribo y ella me dice, no, eso es cerca y cuando lleguemos a este destino nos vamos por tierra. Al llegar al destino final, se enteró de que su amiga Keila era la jefe de una banda internacional que reclutaba jóvenes para explotarlas sexualmente en Oriente Medio. Nos recibe ella y la pareja que tenía en Bahrein. Nos lleva a otro hotel. En este hotel había diferentes chicas, habían chicas de Colombia, Barranquilla, Santa Marta, Medellín, Pereira, Cali. Nos meten a este hotel, nos quitan el pasaporte y nos dicen hasta que no paguen la deuda, no podemos devolverles el pasaporte. ¿Cuánto era la deuda? La deuda eran $10.000. Teníamos que atender los clientes, acostarnos con ellos. Las 24 horas. Las 24 horas no había horario. Tenía que ser constante. Si había cliente, había que levantarse, atendernos. Habían chicas mexicanas, habían chicas tailandesas, habían chicas de Rusia, habían chicas nosotras de Colombia. Había chicas de Venezuela. 6 meses después escapó y regresó a Colombia. Pero su pesadilla no terminó ahí. La que fue su amiga y luego su reclutadora la ubicó y amenazó.
Claudia entonces huyó de Colombia y le contó todo a la policía. Gracias a su testimonio, la policía desarticuló la banda. Estas personas estaban siendo sometidas a explotación sexual sistemático, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sus captores les suministraban sustancias estupefacientes que las ponían en condición de incapacidad de resistir. Claudia finalizó su relato con este mensaje. No caer en esto. Me gustaría volver a Colombia, pero me da miedo, no puedo. Como Claudia, según la Fiscalía y la Policía, en el año 2025 fueron más de 200 las víctimas del delito de trata de personas. Más de 40 fueron niñas y adolescentes. Este año, las autoridades han recibido denuncias de casi 80 jóvenes que aseguran ser víctimas de estas bandas que, según sus relatos, las han llevado a México y países en Oriente Medio y Asia. Y justamente nos hemos trasladado a la Oficina de Policía Judicial de Migración Colombia porque aquí tienen una aplicación que es muy importante. Le llaman ellos que salva vidas. Es una aplicación que oprime, no se activa gracias a la misma víctima donde se encuentre. Justamente vamos a hablar con María Fernanda Revelo, asesora de la Dirección General de Migración Colombia, quien nos va a explicar en qué consiste esta aplicación. Directora, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes para todos y todas. Efectivamente, LiberApp es una aplicación para salvar la vida de personas en movilidad humana. Es muy fácil de descargarla, en cualquier tienda de aplicaciones la pueden descargar. Ustedes aquí van a encontrar un botón de pánico en donde se activa de manera inmediata la georreferenciación de la posible víctima de trata para articular la ruta de protección con las entidades homólogas del lugar en el que se encuentre. Asimismo, si hay una familiar, un amigo, una amiga que siente que su persona conocida está en posible riesgo de trata, puede reportar el caso para de manera automática activar la ruta de protección y salvar la vida de esta persona para que pueda regresar de manera segura a su país. Directora, por ejemplo, si una persona, una víctima, está en Argentina y activa el botón de pánico desde Argentina, ¿aquí quién recibe esa información y cuál es el protocolo, el proceso que empiezan ustedes para rescatar a esta mujer? Efectivamente, recibe la información en la Oficina de Policía Judicial, nos llega la georreferenciación de manera articulada con el Comité Operativo Antitrata, articulamos toda la ruta de protección con las entidades competentes nacionales, pero también con las entidades competentes del país en el que se encuentre la persona para activar toda la ruta de rescate y protección de la persona para que pueda regresar a su país. Lo mismo aplicaría para las familias que también pueden descargar en su celular esta aplicación. Recordemos, doctora, ¿cómo se llama? La aplicación se llama LiberApp y la pueden descargar en cualquier teléfono celular. Es muy importante también que puedan acceder a la información pedagógica que se encuentra en esta aplicación para conocer qué es la trata de personas, cuáles son las modalidades, cuáles son las formas que utilizan estas organizaciones para obtener la información de las personas y para que sean víctimas de este delito. Doctora, muchas gracias. Justamente la doctora María Fernanda también nos ha contado que desde que se empezó a conocer esta aplicación aquí en Colombia, se han hecho 10.000 descargas desde hace casi 5 años y que gracias a estas descargas, a estas aplicaciones, se han logrado en el último año rescatar a 68 mujeres. Importante esa información, César, muchas gracias. A las 12:55 les contamos en otros temas que un informe de la Universidad Javeriana reveló una alarmante caída en el índice de matrículas de niños y jóvenes en colegios, tanto públicos como privados. La matrícula del año 2025 fue la más baja registrada en la última década. Nicole Buitrago, ¿por qué razón ya no hay la misma cantidad de estudiantes? Catalina, muy buenas tardes. Ya no solo estamos hablando de una razón a nivel demográfico por la caída de los nacimientos en los últimos años, porque no solo es el nivel de preescolar el que se está viendo afectado, sino que este estudio advierte que específicamente básica y media, es decir, primaria y bachillerato, son los niveles más afectados por la caída en la matrícula. En este momento, esas edades son más sensibles sobre el futuro que quieren para estas nuevas generaciones y la razón principal es que están cambiando los intereses
intereses de los jóvenes. Muchos de ellos quieren ingresar al mercado laboral para que puedan tener un ingreso económico, y otras familias en distintas situaciones pues tienen esa capacidad financiera para poder pagar las clases privadas y que sus hijos tengan esta modalidad virtual que quedó como saldo de la pandemia del COVID-19. Pero también se habla de que esta es una respuesta a un sistema educativo que no está avanzando de acuerdo a esas necesidades de las nuevas generaciones. Solo para que se hagan a una idea, en los últimos 10 años cerca de 1 millón de estudiantes no fueron registrados en el sistema educativo. Es como si toda la población de Soacha, Cundinamarca, dejara de existir dentro de este Sistema Nacional de Educación. La educación vive un momento clave, o se transforma o pasará a ser parte del pasado. Así lo advierte este estudio de la Universidad Javeriana, que concluye que en los últimos 10 años cerca de 920.000 estudiantes en Colombia dejaron de matricularse en educación básica y media, y solo durante el 2025 cerca de 224.000 niños y jóvenes no ingresaron al sistema educativo. Desde la academia hemos notado una tendencia a que la educación se ha quedado atrás, y eso genera que haya tendencias como el homeschooling, educación en casa, y que otros opten por no estudiar, prefieren entrar directamente al mercado laboral. La caída en el número de nacimientos no es el único factor que está jalando este fenómeno. Las nuevas generaciones están cambiando y el país no responde a sus necesidades. Después de los 14, 15 años, un chico siente que estar en el colegio es una pérdida de tiempo. Esto tiene que ver con un sistema que no se ha renovado, con un currículo completamente viejo. El estudio muestra que el sistema se ha empezado a debilitar en grandes ciudades en los grados de 6º a 9º. Ahí la caída de matrícula es 3 veces más rápida que la disminución de la población en esas edades. Tenemos un incremento de la violencia, tenemos un problema de seguridad alimentaria en los territorios, y adicionalmente pues no estamos generando el interés de los jóvenes por estudiar. O sea, la receta sigue siendo la misma. Abramos un colegio, pongamos un profesor, pero ¿qué le estamos dando de más al joven? El sector insiste en que la educación debe volver a ser el motor de desarrollo social. Debemos proyectar los próximos 20 años con planes y con ajustes del sistema educativo sostenibles. Justamente la gente mejor educada es la que tiene acceso al empleo formal. Entonces es como un círculo virtuoso, y yo creo que ese sería un gran mensaje para las familias y desde luego para la sociedad, pues la esperanza de que un próximo gobierno realmente se ocupe de la educación de una manera seria. Algunas zonas del país que no logran superar ni el 80% de cobertura son Bogotá, Valle del Cauca, Nariño, Córdoba, Tolima y Santander. Un círculo virtuoso que no se puede dejar perder, ese es el mensaje, porque aquí el reto no es solo para los colegios públicos, es la primera vez en 10 años que el sector de los colegios privados muestra también esta caída. Solo en 2025 se dejaron de registrar cerca de 175.000 niños y jóvenes. Nicole, pero el contraste de este panorama se registra en Bolívar, pues según ese informe de la Universidad Javeriana y autoridades locales, este año las cifras en ese departamento son positivas y van en aumento. 6.000 nuevos alumnos ingresaron al sistema educativo. En Bolívar hay unos 206.000 estudiantes. Según la gobernación, en los últimos 10 años la tasa de cobertura neta pasó de 88% a 98%. La caída de la matrícula se estaba dando en la media, los niños no podían continuar porque no había la oferta, y por eso hemos ampliado la cobertura en la media rural para que los estudiantes puedan culminar su trayectoria educativa en la sede educativa sin movilizarse a otras zonas de su municipio. El número de alumnos matriculados ha tenido un incremento significativo, sobre todo en los niveles de educación inicial. A partir de 2024, por primera vez, el sector oficial en Bolívar empezó a atender a niños en los niveles de prejardín y jardín. Eso nos ha permitido llegar a cerca de 3.000 nuevos estudiantes atendidos. En el caso de Cartagena, las autoridades informaron que después de pandemia se perdían aproximadamente 4.000 estudiantes anualmente. Sin embargo, este año el panorama muestra un rumbo diferente. La tendencia de decrecimiento se paró y estamos en este momento recuperando estudiantes, a diferencia de lo que ocurre en el país.
La Secretaría de Educación Distrital señaló que esta evolución podría estar asociada con las inversiones en educación. Por ejemplo, el colegio Jorge Artel fue remodelado y luego de los trabajos de intervención, la población estudiantil pasó de 900 a 1.400 estudiantes. Estamos instalando comedores, ya son 45 escuelas con comedor y cocina para que los estudiantes tomen almuerzo servido en sitio. Estamos abriendo primeras infancias, estamos convirtiendo los colegios en universidades, ya 10 colegios públicos de Cartagena están convertidos en universidades. A nivel departamental, la tasa de deserción disminuyó a 3.1%, posicionándose como una de las más bajas en todo el país. Santander no es una región ajena a la disminución de estudiantes en las aulas durante los últimos 10 años. A hoy, cerca de 3.000 menores no están en el sistema educativo. En el departamento, las autoridades realizan estrategias para frenar esta problemática. 45.452 menores en las aulas. La reducción más considerable se dio en el año 2020 en plena pandemia. En educación inicial sí hay una pérdida, digamos, hay una cobertura del 87%, muy pobre, pero también tenemos un indicador grave, 4.35% de deserción intraanual. O sea que los niños están ingresando al sistema y el sistema los está expulsando. Básica, primaria y bachillerato es en donde más se ha dado una reducción. Los expertos analizan las causas. El sistema educativo es anacrónico frente a la cultura de los niños. Los niños son digitales, los niños son muy activos, los niños están pidiendo estimulación intelectual. Eso hay unas, digamos, competencias a nivel de la transición a veces a la virtualidad. Los estudiantes de grado 9º y 10º siempre quieren culminar sus estudios, la alta tasa que ha venido también aumentando acerca de bachilleratos que ofrecen de una u otra forma validar el año. Entonces ese es de una u otra forma lo que ha llevado a la deserción escolar, más que todo en los grados últimos. A hoy la matrícula en el departamento está cercana a los 132.000 menores y las autoridades hacen esfuerzos para mantener los menores en los colegios. ¿Cuáles son los cambios que cree que debe tener el modelo de educación en los colegios? Los leemos en @noticiascaracol. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. El Medio Oriente no alcanzó ni a celebrar el anuncio de cese el fuego por 2 semanas entre Irán y Estados Unidos cuando Israel inició una andanada de bombardeos contra Líbano que deja 254 muertos y 1.165 heridos. A esta hora la frágil tregua tambalea, pues Irán sostiene que Líbano hacía parte del acuerdo. Teherán bloqueó de nuevo el paso de petroleros por el estrecho de Hormuz, que apenas empezaba a reabrirse. El mayor ataque de Israel contra el Líbano. Las fuerzas israelíes anunciaron que atacaron más de 100 objetivos de Hezbollah, grupo libanés respaldado por Irán. 160 bombas en 10 minutos, un ataque demoledor. En el corazón de Beirut, edificios y carros quedaron calcinados. Decenas de muertos en medio de una confusa tregua entre Irán y Estados Unidos. Irán amenazó con responder si Israel no cesa la agresión contra el Líbano. Pero el presidente Trump aseguró que el conflicto entre Israel y el Líbano no está incluido en el alto al fuego con Irán, según Trump, por causa del grupo Hezbollah. Sin embargo, agregó que eso también se resolverá. Mientras, Irán interrumpió la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Hormuz tras la violenta arremetida en el Líbano, punto clave de la tregua con Estados Unidos. La navegación de petroleros había sido reanudada tras el pacto de anoche, que incluye 2 semanas de tregua. Por su parte, Irán pone sus condiciones. La gente debe saber que si los estadounidenses no aceptan las 10 condiciones, el líder no permitirá la firma del acuerdo. Las otras miradas de los líderes europeos no son tan optimistas.
Acabamos de alcanzar este alto al fuego, lo cual es bienvenido y creo que sin duda generará una sensación de alivio en toda la región y en el Reino Unido, pero aún queda trabajo por hacer y me encuentro aquí en Arabia Saudita y países vecinos para llevar a cabo este trabajo en apoyo de lo que todos buscamos, que este alto al fuego no sea temporal, sino permanente. Según informaciones del diario estadounidense Wall Street Journal, Irán también estaría condicionando su participación en las negociaciones del próximo viernes con Estados Unidos en Pakistán a que el alto el fuego se implemente también en el Líbano. Pero, ¿qué era lo que se había pactado para este cese el fuego por 2 semanas? De eso nos habla María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Buenas tardes. El acuerdo de cese al fuego entre Irán y Estados Unidos le da a la diplomacia la oportunidad de resolver este conflicto, por lo menos durante las próximas 2 semanas. Pero es un acuerdo muy frágil. Recordemos, por ejemplo, cuáles eran los objetivos de Estados Unidos al iniciar esta guerra. El primero, un cambio de régimen en ese país, y si bien dieron de baja a Jamenei, el gran líder, a otros 10 muy importantes y a varios más, el país sigue siendo un Estado islámico, adhiere a esos principios y no ha cambiado, por el contrario, se puede sentir amenazado y por consiguiente ser más peligroso. También era importante para Estados Unidos acabar con el programa nuclear en ese país, y acá les cuento. El acuerdo en farsi, el idioma de Irán, dice que Irán mantendrá el derecho a investigar temas nucleares y a construir probablemente una bomba, al igual que tener energía nuclear. En inglés y otros idiomas dice que esto se le restringirá a Irán y no tendrá ese derecho. Un punto espinoso que va a ser muy difícil resolver. También estaba acabar con el apoyo a los grupos terroristas. Estos son los grupos que Irán patrocina y financia en el Medio Oriente, como puede ser Hezbollah en Líbano o era Hamas en la Franja de Gaza. Son grupos que ellos utilizan para su política fuera de su país. Estados Unidos quiere que se acaben, pero en el acuerdo, por el contrario, lo que tenemos es que dice Irán, van a cesar, acabar los ataques de Israel y Estados Unidos en contra de esos grupos. Parece que los sigue defendiendo y además protegiendo. Y el último punto es tal vez el más importante, es el estrecho de Hormuz. Recordemos que por ahí pasa el 20% del petróleo y también gas natural. Irán ha dicho que lo va a reabrir, sí, previo visto bueno de los militares de ese país, de los barcos que pasen, y va a cobrar un peaje, una tarifa de $2 millones que va a compartir, sí, con Omán, el país que está al otro lado del estrecho. Pero acá les cuento algo, y es que antes de la guerra los barcos por acá cruzaban libremente, no había obstáculos, no había peajes, no había tarifas. Irán se tomó el control del estrecho y no lo va a devolver ni en el corto ni en el mediano plazo. Eso sí cambió. Teresita, Trump incluso está proponiendo una especie de sociedad con Irán para administrar los cobros por el estrecho de Hormuz, pero Israel no está dispuesto a permitir ninguna alianza. De hecho, dijeron que están listos para reiniciar la ofensiva contra Irán en cualquier momento. El acuerdo anunciado por el presidente Donald Trump se anuncia en momentos de un gran desgaste político interno por la guerra, que no solo está golpeando los bolsillos de los estadounidenses, además ha causado profundas divisiones en su base política en pleno año electoral, hasta el punto que algunos de sus seguidores piden su salida. La gasolina regular está en $4.32 el galón. La diésel, más de $5. Es el golpe al bolsillo que están asumiendo millones de estadounidenses a lo largo y ancho del país. Antes de que empezara la guerra, el precio estaba en los $3. Hay quienes ya señalan a un culpable. Ese sentimiento en estaciones de servicio ha sido medido también en encuestas. El promedio de las mediciones arroja que cerca del 54% de estadounidenses se opone a la guerra en Irán. Pero lo verdaderamente llamativo es el rechazo a Trump, no solo de independientes o demócratas, sino entre los republicanos y su mismo movimiento llamado MAGA.
Este es el influenciador trumpista Alex Jones, quien se volcó a su programa InfoWars a pedir que se le aplicara la enmienda 25 al presidente Trump por no estar en capacidad de ejercer funciones como mandatario. Pero no es el único. Tucker Carlson, expresentador de Fox News, conservador, lanzó una de sus críticas más duras en contra de Trump, tomando como referencia las propias publicaciones del presidente en sus redes sociales contra Irán. Esto no es una burla al Islam, esto es una burla al cristianismo. Enviar un tuit con una palabrota en la mañana de Pascua prometiendo el asesinato de civiles y luego decir alabado sea Alá es burlarse de todos los demás cristianos y de mí. Otro de los mensajes que colmó la paciencia de influenciadores en la órbita MAGA fue en el que Trump amenazó con la muerte de toda una civilización. Estoy harta de esta cagada, simplemente harta. ¿No puede simplemente comportarse como un ser humano normal? Ante estas divisiones, los críticos del presidente Trump lo han llamado cobarde. Incluso el acuerdo de ayer lo han calificado como martes de taco, haciendo referencia a la frase en inglés Trump always chickens out, que se traduce en el español como Trump siempre se acobarda o se asusta. Juan Camilo, gracias. Y la otra noticia del mundo sigue siendo la misión Artemis II. La Agencia Espacial Estadounidense NASA compartió más imágenes captadas durante el sobrevuelo por el lado oculto de la Luna. En estas fotografías se ve la majestuosidad lunar, su horizonte tan bello como desolado, en una escala de colores que va del gris al marrón. El director de la NASA anticipó que estas fotos no son más que las primeras de una larga serie de imágenes increíbles de la Luna que seguirán publicando a medida que estén disponibles y que permitirán saber mucho más sobre la geología y la historia de la Luna. También hay una imagen que nos muestra al extremo nuestra galaxia, la Vía Láctea, y su hermosa estructura en espiral. Los 4 astronautas están realizando hoy pruebas de salud. Se probarán los trajes que les permitirán mantener la presión sanguínea durante el retorno a la gravedad terrestre y están preparando la cápsula Orión para enfrentar las enormes temperaturas del reingreso a la atmósfera. Ese es sin duda el momento más crítico de toda la expedición y tendrá lugar este viernes. A bordo de la nave Orión, la tripulación de Artemis II despertó bajo los acordes de Under Pressure, el clásico de Queen y David Bowie. Pero esta vez el contexto es distinto. Es el día 8 de la misión y cada vez se siente más cerca el regreso a casa. Están a un poco más de 300.000 kilómetros de la Tierra. A esa distancia y mientras la nave continúa su trayectoria hacia nuestro planeta, la tripulación realiza pruebas clave para prepararse para el regreso. Tras días en microgravedad, Christina, Reed, Victor y Jeremy hoy probarán el traje diseñado para mantener la circulación y evitar desmayos cuando el cuerpo vuelva a sentir la gravedad terrestre. Al mismo tiempo, los sistemas de la cápsula Orión se preparan para el reingreso a la atmósfera, uno de los momentos más exigentes de toda la misión. Mientras todo esto ocurre, la agencia espacial sigue revelando imágenes del viaje, fotografías de la superficie lunar, cráteres y sombras captados desde el espacio profundo. Han realizado una labor extraordinaria, no solo ellos en su desempeño, sino también nuestros equipos científicos en tierra por todo lo que han logrado y nuestro equipo de operaciones por la labor que han desempeñado al guiarlos a través de todo este trayecto. Proceso que ha venido quedando en el registro fotográfico con imágenes incluso del interior de la nave, como esta, en la que flotando en microgravedad los 4 astronautas posan junto a Rice. Es el muñeco indicador de gravedad cero que los acompaña durante el viaje. Postales que recuerdan que a más de 300.000 kilómetros de casa, la misión ahora tiene un solo objetivo: regresar sanos y salvos a la Tierra. En cuanto al amerizaje, estamos empezando a analizar las condiciones meteorológicas, ya que nuestros modelos climáticos están comenzando a converger en este punto sobre el área específica que nos interesa. Será frente a la costa de San Diego y desde el punto de vista climatológico creemos que las condiciones serán favorables. Y si todo sale según lo previsto, este viernes la histórica misión Artemis II culminará en el Océano Pacífico a las 7:07 minutos de la noche, hora de Colombia.
Bueno, luego de un año, Ditu, nuestra plataforma de televisión gratuita, consolida su crecimiento en el país y para hablar de esto nos acompaña hoy Ernesto Carreño, gerente de mercadeo de Ditu. Ernesto, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por este espacio y para comenzar yo sí quiero que hablemos de un tema muy importante, esas 11 millones de descargas, 65 millones de horas de consumo en este primer año. Cuéntanos de eso. Es impresionante porque digamos que después de un año conseguir que 11 millones de personas descarguen Ditu, y no solamente la descarguen, sino que la consuman, 65 millones de horas consumidas, nos da, digamos, una perspectiva, dos cosas. Número uno, la adopción digital es muy importante. Sí. Digamos que los contenidos digitales siguen siendo muy importantes. Esa nueva forma de consumo. Se genera un hábito frente a esto. Y número dos, la potencia del contenido que tenemos con Caracol. Entonces, es muy importante lo que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que nos ha traído aquí? Ahora, la gente todavía se debe estar preguntando cómo podemos descargar Ditu. Hoy es muy fácil. Hoy, digamos que tanto en dispositivos móviles como en televisores, estamos en la mayoría de los dispositivos. En realidad es ir al App Store o al Play Store, dependiendo del celular, buscas Ditu, la descargas, la abres y la disfrutas. En realidad es muy simple, está el acceso de todos. No hay que pagar nada. No hay que pagar, es sin costo. Todos los consumos en este momento del producto que uno quiera son gratuitos. Correcto. Esa es una gran noticia también. ¿Dónde está disponible? No solamente en los celulares, que eso es también importante que la gente lo sepa. En los celulares estamos también en LG, estamos en Samsung, estamos en Hisense, en televisores, sí. Y adicional, acabamos de firmar una alianza con Roku para que esas personas que no tienen quizás un Smart TV lo puedan tener también a través de Roku. La persona que habla del explorador de su computador también puede ingresar a la página. También puede ingresar, estamos haciendo allí unas mejoras interesantes, unas sorpresas que vienen para el Mundial con una experiencia renovada. Bueno, hablemos algo del contenido antes de profundizar en los contenidos de este año, en el contenido que ya la gente puede encontrar, que puede descargar, que puede ver. Básicamente, ¿qué puede ver hoy una persona que quiera ver televisión, no en su casa, sino a demanda en un dispositivo? Digamos que aquí tienes todo el contenido de Caracol en un solo lugar, desde noticias, realities, novelas, deportes, y también hay un contenido en el catálogo de series, películas, que las puedes ver cuando quieras y donde quieras. En realidad es toda una experiencia increíble con un contenido espectacular de Caracol y más que lo tienes en un solo lugar. Muy bien, ahora sí hablemos de lo que va a pasar ya en lo que queda de año, que vienen temas muy importantes, noticiosos, que son las elecciones presidenciales, por ejemplo, pero también vamos a vivir la pasión del deporte. ¿Qué vamos a encontrar en Ditu este año para eso? Mira, este año estamos lanzando una campaña que se llama Aquí Vive Colombia. ¿Y por qué Aquí Vive Colombia? Porque en Ditu vive toda la programación que ya vimos, en donde los colombianos a través de los años se han venido identificando, se han conectado para saber cómo está el país, cómo me entretengo, cómo me emociono. Todos esos momentos importantes que también marcan a Colombia, y hay dos eventos muy importantes este año. Uno, las elecciones, obviamente, que sabemos que es un momento clave para Colombia. Claro, mayo, primera vuelta, por ejemplo. Y qué mejor manera que con Ditu y Noticias Caracol estar enterado, estar al día, saber qué está pasando, cómo se mueve todo el panorama político. Y dos, un regalo divino que nos da el fútbol, que es el Mundial. Estamos, la verdad, muy contentos. Lo que hicimos con eliminatorias del año pasado nos funcionó para dejar una semilla puesta de cómo el deporte nos identifica, sobre todo que es un Mundial en el que no estuvimos hace 4 años. Y volver, digamos que es impresionante. Digamos que vamos a tener el Gol Caracol y todos los contenidos van a estar allí, digamos, dentro de Ditu. Y los partidos que transmitirá. Los partidos que vamos a transmitir, y vamos a tener unos contenidos adicionales. Programas también para hablar debate, sobre lo que pasa. Un canal exclusivo, historias de mundiales, goles y unas sorpresas que van a ir con el camino. Bueno, y también tenemos que hablar porque seguramente la gente se está preguntando qué hago yo con este patico. ¿Qué significa el pato en Ditu? Bueno, ese patico es tuyo, primero que todo, y ese pato nos representa a Ditu por dos razones. Número uno, un pato es alegre, es empático, es cercano, ¿sí? Como un buen anfitrión debe ser. Y número dos, lo más importante, es versátil.
se maneja en el agua, se maneja en los cielos, se maneja en la tierra. Y esa es la versatilidad que queremos nosotros hoy con Ditu, de que en un solo lugar puedas tener todo el contenido y te puedas conectar con Colombia. Y que sigamos siendo también líderes en esas descargas. Ernesto Carreño, director de Mercadeo de Ditu, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Catalina. Con nosotros. El ministro de Hacienda se refirió hoy nuevamente a la polémica desatada por su anuncio de no regresar a las reuniones de la Junta Directiva del Banco de la República. Laura Rojas, ¿qué dijo el ministro en el Congreso? Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en la Comisión Cuarta de Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, insistió en que se va a realizar un foro económico para evaluar las medidas de la Junta del Banco de la República. Dice que las decisiones sobre política monetaria no deben recaer en los 7 miembros, incluso no solamente en el ministro de Hacienda. Habló sobre la fecha, pero ojo, también no dijo si va a asistir a la próxima Junta del Banco de la República, que se hará el próximo 30 de abril. Todos tenemos responsabilidades constitucionales, responsabilidades sociales, responsabilidades económicas y responsabilidades políticas. Todos, estoy diciendo todos, no solamente el ministro de Hacienda, todos los miembros de la Junta también tienen responsabilidades. Y creo que ese debate, como debe ser público y es necesario que sea público, hemos convocado a un gran foro económico para el próximo 21 de abril. Anoche el presidente Gustavo Petro habló sobre un paquete de medidas sobre los temas económicos. Uno de los más relevantes tiene que ver con una presentación de una ley de financiamiento aquí en el Congreso de la República y por supuesto le preguntamos al ministro de Hacienda, quien dijo que pronto llegará ese documento aquí al Congreso de la República para que sea debatido. Sin embargo, tampoco habló de una fecha puntual. Laura, gracias. Y a propósito del Banco de la República, el presidente Petro volvió a criticar anoche a la Junta del emisor. Ahora la acusó de tener un manejo muy diferente de las tasas de interés en este gobierno en comparación con el anterior. Analistas hablaron sobre esos señalamientos. Y en esa medida, la queja del presidente Petro es que el Banco de la República ha tenido un trato con este gobierno muy diferente al que tuvo con el gobierno anterior, al cual le mantuvo siempre la tasa de interés por debajo de la línea de la inflación. y lleva a que en el gobierno Duque siempre fue negativa, pero cada vez menos, hasta que cruza la curva en la montaña, y ahí sucede lo contrario con el gobierno Petro. Empieza siempre a estar por encima la tasa de interés sobre la tasa de inflación. Los analistas explican que esta situación obedece al actual nivel de inflación, pero además a las expectativas de un mayor costo de vida para el resto de este año. Las expectativas de aumento de la inflación, que este año ya superan el 6,3%, es lo que ha obligado al Banco de la República a mantener unas tasas de interés altas. ¿Para qué? Para disminuir el crecimiento de la demanda del consumo privado. Para otros expertos hay razones adicionales que justifican las mayores tasas de interés. La tasa real en Colombia se mide también por el riesgo que tiene el país. Y Colombia se endeudaba en 2022 entre el 7 y el 8%. Y hoy se está endeudando a más del 13%. ¿Eso qué hace? Que el Banco de la República tenga que ajustar sus tasas porque el endeudamiento del país es más alto. Lo segundo, que tiene que ver con lo anterior, es porque el país hoy tiene un mayor riesgo por ese déficit e indisciplina fiscal. Solo durante este año el Banco de la República ha subido en 200 puntos básicos la tasa de política monetaria, que ya está en 11,25%. Y en medio de las tensiones entre el gobierno y el Banco de la República por el alza en las tasas de interés, el presidente Petro anunció una serie de medidas económicas. Si dichas medidas no surten efectos, el gobierno no descartaría una nueva emergencia económica. El alza de las tasas de interés a 11,25% fue el detonante, según el presidente Gustavo Petro, para anunciar las siguientes medidas: frenar la exportación de carne para garantizar el suministro nacional, entregar subsidios para fertilizantes y así apoyar al campesinado. También para el agro habrá créditos subsidiados y para las micro, pequeñas y medianas empresas se entregarán créditos a través de Bancoldex para impulsar su economía. El campesinado de Colombia tiene que producir más y con más ayuda del Estado.
Entre más alimentos produzcamos, entonces, pues los precios de los alimentos caen y podemos mitigar el choque que hizo el Banco de la República. Arroz, maíz, café, cacao, caña panelera, cebolla, tomate, lechuga, papa, plátano, yuca, naranja, otras frutas, carne y leche, que son las que más pesan en nuestra canasta alimentaria para lograr reducir costos de producción en los procesos de fertilización. Con 110.000 millones de pesos no se va a beneficiar a todo el mundo. Claro, bueno por quienes reciben el beneficio, pero eso no va a resolver el problema de raíz porque hoy se está afectando a toda la agricultura de nuestro país. Así que frente a las expectativas de lo que pueda ocurrir en los costos de producción en comida en Colombia para el resto del año, será solamente para quienes reciban este alivio que propone el Gobierno Nacional. Expertos contradicen lo afirmado por el presidente sobre el impacto negativo de las tasas de interés en el valor de los alimentos. No, eso no es cierto. El precio de los alimentos depende de los costos, depende de la demanda, depende de las importaciones de alimentos que existan, que contribuyan a tener una oferta suficiente de alimentos. Entonces no tiene mucho que ver la política del Banco de la República sobre el precio de los alimentos. Aunque no se conocen aún los decretos de estas medidas económicas, el presidente aseguró que como alternativa se presentará nuevamente una reforma tributaria en el Congreso y una nueva emergencia económica en caso de que los créditos y subsidios anunciados no rindan suficientes frutos. Entonces no tiene sentido pues lanzar medidas desesperadas, mal pensadas, antes de que se acabe. O sea, yo creo que el Congreso no le va a caminar. Otra medida a consideración es para el sector vivienda, que lleva más de 30 meses en cifras rojas. El gobierno piensa concentrar los subsidios para mejoramiento de vivienda y no para compra de viviendas nuevas. La energía, el gas y el petróleo están en el centro del debate y todo esto termina impactando el bolsillo de los colombianos. En Noticias Caracol continuamos este especial sobre el sector minero energético y su impacto en el país. Hoy Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, nos explica las cifras clave de este sector. Este es el contexto para el debate con candidatos presidenciales el próximo 16 de abril a las 7 de la noche. Y con él está nuestra compañera Luisa Polo. Luisa, adelante. Buenas tardes. Hoy el turno es para la industria minera en Colombia, una industria que tiene décadas de historia y ha generado grandes contribuciones en los territorios. Y para ampliar sobre este tema nos acompaña a esta hora el doctor Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Presidente, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol para hablar de la industria minera. Y primero empecemos por todos estos minerales. ¿Por qué son tan importantes y por qué Colombia, a pesar de no ser un país minero o catalogado como minero, tiene mucho camino por recorrer y grandes oportunidades? Gracias, Luisa, por la invitación. Déjame dividimos estos minerales en grupos, porque es importante el carbón, el oro, las esmeraldas, el níquel, porque generan la estabilidad macroeconómica y fiscal que Colombia hoy necesita y que ha necesitado en el pasado. Y si uno mira ese desequilibrio fiscal que Colombia va a enfrentar en los próximos 4 años, producir más estos minerales es fundamental. Esto equilibra socialmente las regiones, equilibra fiscalmente el país y esto genera estabilidad fiscal y social en muchos territorios. La piedra caliza, las arcillas y las arenas es porque aquí están las casas más baratas para los colombianos, la infraestructura, las vías terciarias más baratas. Por cada kilómetro que se aleje una mina de un municipio, de un pueblo de Colombia, estas minería, tenemos casas, baños, cocinas mucho más caras. Y el cobre, junto con otro que de pronto aquí no está, fosfatos, es porque es el futuro. Entre más minas de fosfatos haya en el país, más comida barata vamos a tener los colombianos, porque los fosfatos son lo necesario para producir fertilizantes. Y el cobre porque es el futuro de la transición energética, el futuro de los acuerdos de la reducción de emisiones. Sin cobre no hay transición energética, sin cobre no hay un mundo más verde, más conectado, más movilidad eléctrica, más generación eléctrica alternativa. Y estos son esos principales minerales que extraemos en nuestro país, pero hay muchos que todavía están por descubrir. Y hablemos ahora del aporte de la minería a la economía nacional. Vemos que en 2025, doctor, representó el 1,6% del Producto Interno Bruto, el 1,6%, y el 80% de la economía en municipios mineros. ¿Cómo está ese aporte y en cuáles municipios
municipios o en cuáles territorios se ve en mayor magnitud ese impacto? Sí. Y estos 50 billones de pesos en regalías, esta es la sumatoria de renta y regalías en esos últimos 4 años, y esto va a todos los municipios del país. La inversión social de muchos municipios, así no sean mineros, depende de esta renta que genera la industria minera. Esto es como si cada 4 años, Luisa, la industria minera aportara recursos para hacer 2 líneas del metro en Bogotá, que cuesta tal vez 21 billones. Y en este 1.6%, pues genera una riqueza importante que se lleva a todos los municipios del país. Y ahora hablemos también de ese otro impacto, que es la generación de empleo, 244.709 empleos directos, pero esto también dinamiza, y quiero preguntarle, ¿estos empleos son del territorio? Es decir, ¿ustedes contratan a esos profesionales que se requieren en cada uno de los territorios? Pues de este millón de empleos, el 99% son colombianos que se emplean en la industria minera de manera directa y de manera indirecta. Y el 60% de estos son en las áreas de influencia de los proyectos mineros, áreas de influencia en los cuales no tendrían más fuentes alternativas de generación de empleo. Por eso la discusión de que es que la minería en algún municipio se debe acabar, debe pasar por este impacto profundo que tiene en la dinamización de la economía a través de los empleos bien pagados, remunerados, que tal vez otras industrias no ponen en esas regiones. Y ahora hablemos, doctor Juan Camilo, de esta área titulada en Colombia, porque es que este dato del 97% del territorio se encuentra inexplorado. Es decir, aquí todavía no se ha explorado si hay minerales, si hay algún tipo de estos minerales precisamente que se puedan extraer. Y eso en una discusión mundial de explorar más, de buscar más minerales. Esto es una enorme irresponsabilidad que Colombia tiene que superar en los próximos 4 años. Colombia debe fomentar la inversión en exploración para superar esta enorme deuda histórica que tenemos con los colombianos. Tenemos que, a través de la exploración, traducir la riqueza mineral, la riqueza natural que tiene Colombia, en mayores inversiones en educación, en salud, en vías terciarias para los colombianos. Es una enorme irresponsabilidad que, con una posible riqueza enorme que tenemos, que hoy el mundo busca, que hoy el mundo necesita, pues los colombianos estemos debatiéndonos cada año en poner más impuestos y quitarnos más plata de nuestros salarios o de nuestras empresas. Eso es una necesidad enorme que tenemos en estos próximos 4 años. Esa riqueza de la que hablamos antes solo se produce en el 1.6% del territorio colombiano. Aquí la tenemos nuevamente. Así es. Es decir, solo el 1% de este territorio que está dedicado a la producción de minerales genera esa estabilidad social y fiscal en el país. Y otro de los grandes retos es el tema de la inversión extranjera directa, porque vemos que en 2025 fueron 159 millones de dólares, pero representó un 86% menos que en 2024. Esto es tal vez de las mayores preocupaciones que yo tengo hacia adelante. La exploración es una, cómo fomentarla, pero segundo, es cómo hacer que se generen reglas claras, que es de lo que Colombia tiene que discutir en estos 4 años. Es irresponsable con los colombianos que la inversión extranjera directa en minería se haya reducido en un 86%, eso es dramático. Colombia necesita más inversión y para eso necesita reglas claras, pero sobre todo analizar ese ordenamiento jurídico que en estos 4 años se ha creado, porque con ese ordenamiento jurídico que va en contravía de lo que el mundo está haciendo, no va a haber más inversión minera en exploración o en producción de los minerales que hoy los jóvenes y el mundo necesitan. Y ya para cerrar, presidente, hablemos del tema ambiental, la inversión que han hecho las empresas del sector en los últimos 7 años, 4,1 billones de pesos, y también todo lo que se requiere para una transición energética. Pues la minería no se puede hacer en cualquier parte del país y no se puede hacer de cualquier forma. La minería hay que hacerla bien hecha, con estándares, una minería ética y responsable. La minería invierte todos los años 4.1 billones en el ambiente. Si uno compara eso con lo que invierte el gobierno en el ambiente de los colombianos, que son 4.5 billones, es casi una cifra igual. La minería, para hacerla hay que hacerla bien e invirtiendo en el ambiente de los colombianos. Entre otras, ¿para qué? Para sacar estos minerales, que es lo que el mundo necesita. El mundo más verde, más conectado, más dependiente de electricidad, pero sobre todo más moderno y más sostenible.
todo lo que se requiere. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol, ilustrarnos de su sector y la próxima semana ese gran debate. A ustedes, muchas gracias. Que una millonaria sanción impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a la aplicación de mensajería y domicilios Rappi. La SIC también multó a una cadena de gimnasios. Luisa Polo, ¿cuáles son las razones? Catalina, buenas tardes. Hablemos primero de la multa a Rappi, porque es por un valor superior a los 4.000 millones de pesos. Según la SIC, las principales fallas encontradas en la prestación del servicio por parte de esta aplicación de domicilios son problemas en la calidad del servicio, como la entrega de productos en mal estado o incompletos o fuera del tiempo informado. También encontraron cobros sin autorización, publicidad engañosa porque no se cumplía con el tiempo de entrega estimado, falta de seguimiento a las quejas de los usuarios, entre otras razones. Además de esto, la SIC evidenció que Rappi desatendió algunas de las órdenes previamente dadas por esta entidad. En los últimos 5 años, Rappi ha sido sancionada en 3 ocasiones. Por su parte, Rappi se pronunció sobre esta medida de la SIC, asegurando que reciben la decisión con respeto y reiteran su disposición de seguir trabajando conjuntamente con las autoridades. Además, que como parte del proceso legal, ejercerán su derecho a interponer los recursos que procedan. La otra sanción que impuso la SIC fue a la cadena de gimnasios Stark Gym. La multa es por más de 285 millones de pesos, porque la empresa incurrió en las siguientes faltas: información incompleta en promociones y ofertas, falta de claridad en contratos e inclusión de cláusulas abusivas para los clientes. Buenas tardes, activamos el radar de la política con los ecos del agarrón entre los candidatos Iván Cepeda y Paloma Valencia anoche en la plenaria del Senado. Pues consultamos analistas sobre este hecho y si debería existir límites para llevar el debate presidencial al Congreso de la República. La candidata Paloma Valencia comenzó su intervención ante el Pleno del Senado explicando por qué lleva el debate presidencial al Congreso. El candidato Iván Cepeda no estuvo de acuerdo. Yo quiero aprovechar que el candidato de pronto del Pacto Histórico estuviera por aquí para que le dé un poquito de explicaciones al país, dado que decide no ir a los debates ni salir a los medios de comunicación. Hace un tiempo advertí en este recinto que pedía comedidamente a la candidata de la extrema derecha que no utilizáramos este recinto para nuestros debates. Pero veo, senadora Valencia, que usted utiliza el recinto para eso. Y le voy a responder, claro está. Con las cartas sobre la mesa comenzaron los ataques. Y yo sí quiero dar una constancia, presidente, en torno a las declaraciones del ex senador y parte del Pacto Histórico, Roy Barreras, donde está reconociendo que los grupos ilegales les están poniendo votos a punta de fusil en los territorios. ¿Dónde está uno de sus congresistas hoy, senadora Valencia? Hoy ya no está sentado aquí porque sencilla y llanamente fue condenado por ladrón. Ladrón de recursos de la paz. Y usted tiene la cara de venir aquí a cuestionarnos sobre ética. No tenga tanto descaro, le pido el favor. La pregunta que ronda hoy en el país es si el Congreso debe ser lugar de debates para los candidatos presidenciales. Pedro Viveros, analista, y Juan Manuel Charri, constitucionalista, tienen opiniones contrarias. Es que ese es el sitio, el Parlamento es de parlar, en francés, que es hablar. Y ahí es el escenario para hacer debates, sobre todo cuando hay unos candidatos que no quieren debatir en televisión de manera abierta al país. Las aspiraciones a la presidencia de la República de senadores en ejercicio se deben ventilar en otros escenarios más amplios donde se hace la política electoral y presidencial. Pero pienso que no es el escenario natural que el Congreso sirva de espacio para el debate presidencial. Por ahora, ni Iván Cepeda ni Paloma Valencia van a renunciar a sus curules en el Senado, lo que significa que seguramente seguiremos viendo debates como este en el Congreso en los próximos meses.
1:59 minutos. Hablemos ahora de la campaña de Abelardo de la Espriella. Desde la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, el candidato habló sobre sus propuestas de seguridad enfocadas en las ciudades, pero hizo énfasis en Bogotá. Aseguró que la capital enfrenta un déficit significativo de fuerza pública y propuso la creación de una primera línea de seguridad integrada por los 82.000 veteranos que viven en la capital. También habló de una reforma a la justicia. Una reforma penal que nos permita endurecer las penas, menos beneficios y registro de delincuentes reconocidos. Tenemos que tener un registro de esos delincuentes. ¿De qué sirve capturar si los liberan? Por eso es importante la coordinación con jueces, con fiscalía, con la policía y los organismos de seguridad. 2 en punto, movámonos a la izquierda. Por el lado de la campaña de Iván Cepeda, el candidato se prepara para seguir recibiendo adhesiones. Anoche fue un sector de los verdes y hoy se espera el acto oficial de Clara López, quien renunció a su aspiración para sumarse a la campaña del candidato del Pacto Histórico. El acto va a ser hoy a las 6 de la tarde en el centro de Bogotá. El apoyo estará concentrado en 6 puntos sobre seguridad, economía y acuerdos de paz. Y ahora hablamos nuevamente de la candidata Paloma Valencia, pero nos enfocamos en su campaña porque está analizando maletas para visitar el departamento de Santander y llevar sus propuestas para esta región del país. Valencia llegará mañana a Bucaramanga y estará hasta el próximo viernes. Sostendrá reuniones con microempresarios de esta región, hablará con jóvenes, con mujeres y va a repartir volantes en la ciudad bonita. A propósito, hoy estuvo muy cerca del Congreso de la República, donde más de uno quiso tomarse foto con la candidata del Centro Democrático. Y la candidata del Movimiento Imparable sigue de gira intensa por el eje cafetero, la tierra de su coequipero. Claudia López y su fórmula Leonardo Huerta proponen una alianza público-privada comunitaria con empresarios para impulsar el desarrollo económico y de infraestructura que conecte a Risaralda, a Caldas y Quindío con los puertos de Buenaventura y de Puerto Antioquia. Por aquí pasan todos los caminos de Colombia. Aquí se pueden poner fábricas, logística, valores de exportación, pero necesitamos estar conectados con esos 2 puertos. Esta es la única región que está equidistante al mejor puerto que vamos a tener sobre el Caribe, que es Puerto Antioquia, y al mejor puerto sobre el Pacífico. Eso es lo que va a traer empleo, unirnos con el sector privado y comprarle a un precio de compra garantizado la cosecha a los campesinos. Y durante el debate del futuro de las energías y las regiones en Colombia, organizado por El Espectador, 4 candidatos presidenciales asistieron a la cita. Hablaron del reto para el sistema energético en Colombia y ofrecieron sus propuestas para este sector. Al debate asistieron Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Roy Barreras y Mauricio Liscano. Los 2 primeros proponen mecanismos para fortalecer la consulta previa, que permita sacar adelante proyectos energéticos en territorios en donde las comunidades tengan alguna afectación. No es el camino debilitar la consulta, sino tener propuestas que la fortalezcan porque es un derecho constitucional que se ha manejado bien. ¿Que hay que hacer reformas? Sí. Hay que transferir renta pública para sacar a La Guajira y a los territorios de donde se extrae petróleo, carbón, gas, energía solar. Mientras tanto, Barreras y Liscano hablaron de una inclusión de nuevas fuentes de energía y una transición responsable en el sector minero energético. Que Ecopetrol tiene que ser motor de la inversión para garantizar que la transmisión mejore y que la conectividad mejore. Es parte de la función de la que yo espero sea una empresa de ecoenergía. El primero es que nosotros no podemos cancelar de una vez por todas la producción mineroenergética. Segundo, la agroindustria. Colombia es un país que tiene enormes potencialidades en agroindustria, especialmente la explotación de la Orinoquía. Finalmente, los candidatos hablaron de la importancia democrática y el debate entre ideas. Por eso hicieron un llamado a los candidatos ausentes para que participen en estos espacios de diálogo y propuestas. Y a las 7 de la noche nos encontramos con más movidas políticas que entran en nuestro radar de la política. 2 de la tarde, 4 minutos. Cata. 14 minutos, gracias por continuar con nosotros. Las autoridades en Ibagué identificaron a las 6 víctimas fatales que dejó el accidente de un bus. Entre ellas están una líder social y un docente. Una sobreviviente le contó a Noticias Caracol que el vehículo viajaba con exceso de velocidad.
Ángel María García es uno de los pasajeros que se movilizaba en el bus de la empresa Comotor, involucrado en el fatal accidente de la madrugada de ayer. Dice que Dios lo protegió porque en el mismo hecho falleció su cuñada y otros 3 familiares resultaron heridos. Ángel María recuerda qué sintió cuando el bus se salió de la vía y lo que vivió minutos después. Sí, cuando yo sentí el estruendo, yo dije, uy, Padre Santo, que nos volcamos. Y ahí pues comenzaron a llamar, a gritar por Dios, a pedir auxilio. Yo alcancé a ayudar a sacar a mi esposa y a mi yerno y a una niña bebé, una de brazo. Don Ángel María dice que su cuñada, Leonor Zapata, logró salir con vida del lugar, pero falleció en la clínica. Cuenta que venían de pasar Semana Santa en Medellín y ya iban de retorno a Suaza, en el Huila, de donde son oriundos. En Ibagué, otros familiares permanecen hospitalizados. Pues mi señora está estable, sí, está recién operada. Y de mi yerno, todavía le falta la cirugía. Yo creo que, pues, según lo que me estaban diciendo, que la tenía para esta noche. Según narró este sobreviviente, el bus venía a alta velocidad y para determinarlo, la policía creó 3 grupos de investigación. Tenemos como hipótesis principal la pérdida de control del vehículo, el posible exceso de velocidad. Las 6 personas que fallecieron están identificadas. Se trata de Sara Salcedo Vergara, Lady Juliet Barragán, Sandro Antonio Reyes, Jair Medina, María Alejandra Vega y Leonor Zapata Torres. Sus cuerpos aún permanecen en medicina legal. Hay preocupación en Bogotá por los casos de atracos a mano armada en locales comerciales. Los más recientes han ocurrido en las localidades de Chapinero y Puente Aranda, donde un sujeto robó en las 2 zonas de la ciudad el mismo día. Lo que antes era sinónimo de encuentro, café, conversaciones y tranquilidad, hoy es de miedo. Restaurantes y cafeterías en Bogotá siguen siendo víctimas de atracos armados, muchos de ellos registrados violentamente en video, como en la localidad de Chapinero. Un hombre armado irrumpió en un café, recorrió las mesas bajo amenaza de lo que sería un arma de fuego y despojó a los comensales de sus pertenencias en cuestión de segundos. Apenas lo veo, pues empieza como el drama y el temor porque saca su arma, empieza a apuntar a los clientes, a gritarlos. Simplemente pues protocolo de seguridad, activamos el botón de pánico, ingresé a la cocina a resguardar a mis compañeros porque habíamos 5 personas en total trabajando en el lugar. Incluso se observa el momento en que una de las mujeres, al resistirse al robo de su computador, es agredida. Les gritaba a los clientes, entréguenme sus pertenencias, groserías, y alcanzó a agredir a una persona, le dio un cachazo con su arma. Habían muchos que ya estaban en pánico, uno de ellos menos mal logró escapar, salió corriendo con sus pertenencias porque todo era de marca lo que tenía, entonces pasaban los 12 millones las pertenencias de este cliente, y también logró pues robar a los 3 clientes que estaban ahí. Inmediatamente se despliega por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá las actividades de plan candado y tratando de ubicar a la motocicleta y a los tripulantes sin lograr ser efectivos. Inmediatamente se despliega por parte de la Seccional de Investigación Criminal, por parte de Inteligencia, todas las capacidades institucionales a través de la recolección de material videográfico que nos permita identificar a estas personas. Habitantes y trabajadores de la zona coinciden en que el temor ya no está solamente en la calle, sino que se ha instalado en las mesas. Siento que es algo muy común que viene pasando, nunca nos había sucedido de esta manera, donde el sujeto entrara a apuntarnos con un arma, pero ahora se siente más el miedo, ¿sabes? Ahora creo que hasta los mismos clientes deciden tomarse un café en su casa por temor a que
pasen estas cosas. Pero el descaro de los delincuentes no tiene límites. El mismo día, 2 horas antes, el mismo sujeto con la misma chaqueta azul y gorra estaba en la localidad de Puente Aranda. Se bajó de este carro particular y las imágenes son tan crudas como repetitivas. Ingresó a una barbería y apuntó en el rostro a sus víctimas a pesar de la señal de rendición que hacen con sus manos. Pero una de ellas, con un martillo en mano, se resistió y enfrentó al ladrón, quien decidió salir y huir en una motocicleta. Aún no es ubicado por las autoridades. Las acciones de la policía de Bogotá contra la delincuencia no se detienen. En las últimas horas fue capturado un señalado narcotraficante colombiano deportado desde Ecuador. Se trata de alias Misón, quien era considerado como un capo invisible. Videos como estos publicados en redes sociales por el propio presunto narcotraficante alias Misón fueron determinantes para que las autoridades lograran rastrearlo, ubicarlo y hacer efectiva su captura. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó detalles de este operativo que representa un duro golpe contra uno de los denominados narcos invisibles en la ciudad. Alias Misón era prácticamente un mito en la delincuencia de Bogotá. Una persona que pasaba como empresario del entretenimiento en la ciudad, era dueño de pagadiarios, de bares, de discotecas, en general de sitios de rumba. Las autoridades explicaron en detalle el prontuario delictivo de alias Misón. Es el pionero de los pagadiarios en la ciudad de Bogotá. Fue el primero que comenzó a utilizar viviendas en las cuales poco a poco las convirtieron en pagadiarios. Se puede manifestar que esta persona se le imputa el homicidio de un DJ perteneciente y muy cercano a Niño Guerrero. Ordenó que lo asesinaran porque esta persona estaba generando un expendio o estaba vendiendo estupefacientes sin autorización de él. Este individuo que ustedes ven acá, este criminal, con su actividad mueve la extorsión que afecta a muchos bogotanos, mueve el hurto. Con la venta de drogas que hace este criminal se financian los sicarios que hay en Bogotá. Es decir, este criminal es el que le ha causado dolor a todos los bogotanos que han sufrido un hurto, que han sufrido una extorsión, que han sufrido un homicidio, una lesión personal. Según la policía, alias Misón se mantenía con bajo perfil en Ecuador, donde fue ubicado y capturado y posteriormente deportado a Colombia para responder por los delitos que se le atribuyen. A esta hora es noticia en el municipio del Tarra la identificación de la persona que perdió la vida en el ataque con dron cargado con explosivos ocurrido en el sector de Cuatro Esquinas. Se trata de Wilder Arevalo García, habitante de la zona, quien murió tras la detonación del artefacto que impactó su vivienda, dejando además otras 3 personas gravemente heridas, entre ellas su esposa. Su cuerpo ya se encuentra en medicina legal de la ciudad de Cúcuta, mientras sus familiares permanecen a la espera de su entrega. El balance al momento de ataque con drones en el Catatumbo es 35 acciones, con 8 soldados asesinados, un policía herido y la población civil. Ya se contabilizan 24 ataques que dejan 12 personas muertas. A esta hora, las autoridades del departamento de Arauca investigan el asesinato del gobernador indígena Reinaldo Campos. Las primeras informaciones indican que el líder indígena fue sacado por un grupo al margen de la ley de su resguardo, llevado con rumbo desconocido, y el día 7 de abril, en horas de la tarde, apareció muerto en la vía que comunica al municipio de Tame con el municipio de Fortul. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles de este homicidio. A esa hora es noticia en La Guajira que el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Riohacha ha decidido cerrar la estación y no atender emergencias ante la falta de recursos. Dicen que actualmente hay vehículos que no tienen ni freno, ni SOA y ni mantenimientos al día debido a la falta de recursos. Además de esto, han manifestado que existe un silencio administrativo en la alcaldía de Riohacha que no les ha inyectado recursos para ello atender las emergencias. Además de esto, cerca de 33 bomberos están sin seguridad social y dicen que las emergencias deben ser entonces atendidas y asumidas por la alcaldía de Riohacha.
A esta hora en Noticia en Boyacá, el gigantesco cráter que se abrió en la Institución Educativa Técnica Nacionalizada de Samacá, donde se debieron trasladar a 40 estudiantes para que continúen sus clases en otro lugar mientras se interviene esa infraestructura que, según las autoridades municipales, se afectó debido a las fuertes precipitaciones de los últimos días. En la población se vienen atendiendo otros puntos afectados por las lluvias. A esta hora es noticia en Caquetá el paro de 72 horas que iniciaron los trabajadores de MedSalud debido al incumplimiento en el pago de sus salarios, que según ellos afecta a cerca de 150 trabajadores que les adeudan saldos desde octubre del año anterior. La jornada, que se extenderá hasta el próximo viernes 10 de abril, también tiene como objetivo exigir garantías para seguir ejerciendo sus labores en esta EPS actualmente intervenida por el Estado. La situación impacta gravemente a los usuarios, quienes tienen dificultades para realizar trámites, obtener autorizaciones y acceder a medicamentos. Entre tanto, los funcionarios mantienen suspendidas sus actividades y exigen soluciones oportunas a esta problemática. 2 de la tarde, 55 minutos. Colombia pedirá a Bolivia la extradición de alias Mapaya, capturado en las últimas horas en ese país. El delincuente, uno de los más buscados de Buenaventura, es señalado de varios delitos y había quedado en libertad por vencimiento de términos. Jorge Isaac Campas, conocido como alias Mapaya y presunto cabecilla de la estructura criminal Los Espartanos, fue capturado junto a 10 colombianos más en la ciudad de la Santa Cruz de Bolivia tras un operativo en conjunto desplegado por autoridades de ese país e Interpol. Mapaya es investigado por su presunta vinculación con carteles internacionales. La Oficina Central de Colombia nos hace conocer que ellos van a realizar los trámites a través de los canales diplomáticos para el trámite de extradición de Jorge Isaac Campas Jiménez, alias Mapaya. El prontuario criminal de alias Mapaya se remonta 14 años atrás, cuando presuntamente ingresó a las filas de Los Espartanos, grupo delincuencial organizado en el que al parecer coordinaba y cometía homicidios, reclutamiento infantil, entre otros delitos graves en el distrito de Buenaventura. ¿Dedicado a qué? Pues al tráfico de estupefacientes, dedicado al homicidio, dedicado a la desaparición forzada, dedicado al reclutamiento infantil, y estas actividades criminales han sido juzgadas en Colombia. Esta persona estuvo capturada en el 2010 por homicidio, estuvo capturada en el 2012 por tráfico y porte de armas de fuego, estuvo en el 2016 y 2017 capturada nuevamente por el delito de concierto para delinquir, y sale en el 2022 por vencimiento de términos, es cuando sale del país. Alias Mapaya, de 37 años, era uno de los más buscados de Buenaventura. Tiene 2 órdenes de captura vigentes en su contra y tenía circular roja de Interpol. Para enfrentar los robos en el centro de Pereira, especialmente a algunos comerciantes de tiendas que operan las 24 horas, la policía creó un grupo especial que ha logrado disminuir estos delitos y capturar a varios miembros de esas bandas criminales. Este robo se presentó en horas de la noche en una tienda. Según la denuncia, los ladrones llegaron con armas de juguete y traumáticas. Los comerciantes han dado ya mucho más detalles sobre las denuncias, sobre cómo es la modalidad, y es lo que nos ayudaba a tener en ese momento una reducción del 42% a los hurtos a comercio y a establecimientos abiertos al público. Las autoridades aseguran que las bandas atracan por lo general en una noche hasta 3 locales y huyen en motos o vehículos robados o sin documentos. Se estadían en residencias clandestinas, que ya las hemos allanado y hemos identificado muchas de ellas en el centro de Pereira y aquí en Dos Quebradas también. También ubican los lugares por espacio de 2 o 3 días, cometen el hurto y automáticamente huyen de la ciudad. 2 de esas personas ya identificamos dónde se resguardan y dónde almacenan algunas cosas intimidatorias. Muchos de ellos están utilizando armas traumáticas o subatómicas o de airsoft, que hemos logrado incautarlas. Según FENALCO, gracias a que los comerciantes están denunciando, se ha podido judicializar a los capturados. Hemos recibido algunas quejas de nuestros comerciantes que han sido víctimas tanto de hurtos a sus comercios de manera presencial como también de ataques virtuales que han generado cierto tipo de robos. Este equipo especial ya ha logrado unas 19 capturas y la recuperación de unos 100 millones de pesos en dinero y elementos robados. El reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán también mueve los indicadores y las bolsas más importantes del mundo. Daliana Garzón, de Negocios Dito, nos presenta las cifras. Buenas tardes, Daliana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El anuncio de una tregua de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, junto con la posible reapertura del estratégico estrecho de Hormuz, provocó que el Brent retrocediera 14% hasta ubicarse en $94 el barril. Este movimiento también impulsó al dólar en Colombia, que cerca de su cierre se situó en 3.638 pesos, con una ganancia de 7 pesos con 95 centavos, mientras que el oro registra un comportamiento similar al negociarse la onza en 4.783 $, tras un repunte de 2,13%. En el panorama bursátil, los mercados internacionales reaccionaron con un optimismo generalizado ante esta noticia. Por el lado del Standard & Poor's 500 de Estados Unidos sube 2,42%, mientras que los indicadores en Europa y en Asia mostraron avances también significativos, destacándose el DAX de Alemania, que escala 4,74% hasta ahora, y el Nikkei japonés, que registra un incremento de 5,39%. Así las cosas, el comportamiento de los mercados en los próximos días va a estar sujeto a la solidez de esta tregua en Medio Oriente y a la normalización operativa en el estrecho de Hormuz, factores que van a determinar si el petróleo Brent consolida su tendencia a la baja o si por el contrario se reactiva el sobrecosto por la incertidumbre global. Esta y otras noticias a las 3:30 de la tarde acá en Negocios DITU. Los esperamos. Ya nos encontramos, Daliana, gracias. Y ahora hablamos del Caribe, porque Santa Marta se consolida como uno de los principales destinos de buceo en mar abierto del país. Según gremios del sector, esta actividad turística creció un 28% frente al año anterior. La mayoría de los buzos son extranjeros y prefieren realizar esta práctica en el Parque Tayrona, uno de los escenarios naturales más atractivos de la región. Las aguas cálidas de la Bahía del Rodadero en Santa Marta sirven de acogida para cientos de turistas que por primera vez vienen a bucear. El buceo en aguas no tan profundas se ha convertido en una actividad muy apetecida por nacionales y extranjeros. Les encanta y están haciendo ese incentivo también en los colombianos. Aquí hemos crecido el 28% este primer trimestre del año, lo que ha sido muy provechoso para todo nuestro segmento. Realmente el Parque Tayrona se caracteriza por una fauna única y por unos corales inmensos. La derrama económica en Santa Marta es bastante alta, sobre todo con la llegada masiva de turistas del exterior. Principalmente sí Europa, especialmente también Estados Unidos, y pues está surgiendo mucho el tema en los nacionales. Bogotá, Medellín y Cali son las personas más interesadas en descubrir este mundo marino. La belleza del Parque Tayrona es apetecida por los buceadores, quienes llegan para conocer y disfrutar de la riqueza del ecosistema marino. Pues esta ciudad que ofrece muchos entornos naturales, tenemos todos los entornos relacionados al mar que presentan una diversidad en cuanto al ecosistema relacionada con los corales, los peces y demás, y eso es muy atractivo para todas las personas del mundo, dado que pues tenemos buen entrenamiento en buceo, pero también podemos tener buenos avistamientos debajo del agua. Los turistas quedan enamorados del mundo marino del Parque Tayrona. Es muy agradable, es hermoso y me gusta mucho bucear en sitios como el Tayrona. Viene mucho turista todo el tiempo de todas partes del mundo. Zonas como Taganga y Playa Blanca también son llamativas para los buceadores debido a que sus aguas ostentan el distintivo de bandera azul. 3:23, veamos ahora qué tendremos en Noticias Caracol en vivo en nuestra señal digital. Hola, Luisa. Cata, bienvenida nuevamente. Hoy en Noticias Caracol en vivo vamos a hablar entonces de la nueva multa millonaria contra Rappi. Recordemos que en los últimos meses ya se han registrado varias multas contra esta plataforma de reparto. Hay que decir que esta nueva multa supera los 4.000 millones de pesos y según la Superintendencia de Industria y Comercio se da porque no ha cumplido o ha vulnerado el derecho de los usuarios o de los consumidores, pues registra unas fallas técnicas y frecuentes, fallas sistemáticas, les ha llamado la Superintendencia. Vamos a tener aquí a un vocero de la Superintendencia de Industria y Comercio para hablar precisamente de esas fallas que encontraron en esta plataforma que no solo opera aquí en Colombia, sino en otros países. Vamos también a hablar de la crisis en el sistema de salud del Valle del Cauca. Esta vez hay una alerta y una advertencia porque se deben más de 300.000 millones de pesos a todos los trabajadores del sector salud del departamento del Valle del Cauca. Hablaremos con la secretaria de
de salud de ese departamento sobre cómo afecta esto la operación del sistema en salud y claro, cómo podría terminar también afectando o poniendo en riesgo la atención de los millones de usuarios que hay en ese departamento. Claro, también de dónde van a sacar el dinero para pagarle a los empleados, a los trabajadores del sistema de salud, que ya esa deuda supera más de los 300.000 millones de pesos. Y por último, en materia económica tenemos que hablar de varias cosas. Lo que acontece en el Congreso de la República con la presencia del ministro de Hacienda sobre lo que tiene que ver con la estructura del Banco de la República, pero específicamente vamos a analizar las medidas anunciadas, económicas anunciadas ayer por el presidente de la República en una locución que habla, por ejemplo, de subsidios y de nuevos créditos a algunos sectores económicos como el agro y como las MIPYMES y la posibilidad de una reforma tributaria, presentar una nueva reforma tributaria o incluso de declarar una nueva emergencia económica. Conéctese con nosotros en nuestro código QR para que continúe informado en Noticias Caracol en vivo. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con la historia detrás de una madre colombiana que mostró orgullosísima a su hijo, todo un miembro de la Guardia Real de Inglaterra. Un momento viral que tiene una explicación, pero que sea ella misma la que nos cuente. La mujer que sonríe es Carolina Duque, una colombiana que se alista para mostrarnos lo orgullosa que se siente de su hijo. Sí, señores, es la madre de este joven que hace parte de la caballería de la Casa Real Británica, mejor dicho, todo un guardia de élite en Londres. Enfundada en una camiseta de la Selección Colombia y con un aviso en el que se lee "Ese es mi hijo", Carolina logró llamar la atención de miles de usuarios en las redes sociales gracias a este video que acumula casi 500.000 de reproducciones. Pero la historia detrás de este momento es la que hoy nos tiene aquí y ha sido la misma Carolina la encargada de contarla. Resulta que hace un año un señor fue con un letrero cuando mi hijo estaba haciendo guardia y decía "I'm his dad". Y la verdad yo me quedé watch cuando mi hijo me mostró los videos de la gente que posteó en social media. En resumen, el señor no era el papá, aunque recibió todas las felicitaciones, y ella, sin la más mínima intención de hacerse famosa, pero sí de dejar muy claros los vínculos, fue por lo suyo, de mostrarle a su hijo toda su admiración. De una madre orgullosa a una hija agradecida. La joven, una estudiante del Colegio Dr. Aurelio Mendoza en Filipinas, llegó con su cartón de bachiller a las afueras de la cárcel distrital de la localidad de Ipil para compartir este logro con su padre, privado de la libertad. Diploma en mano, le gritaba "Lo logré, papá, esto también es por ti", al tiempo que otros reclusos se convertían en testigos del amor de una hija más allá de los barrotes. Y desde Villavicencio, en el Meta, nos llega esta escena viral que nos dejó la Semana Santa. Un perrito criollo que sorprendió a todos al postrarse sobre sus patas para acompañar al sacerdote Carlos Mario Peña durante una ceremonia religiosa. Ocurrió en la iglesia del barrio Morichal, donde este peludo es conocido como Simón, la mascota de la iglesia que no se pierde ninguna misa. Su presencia, lejos de molestar, trajo paz, escribió Esperanza Vargas al compartirnos este video en Instagram. Y con nuestro devoto Firulais, la invitación es a seguir conectadísimos con las mejores historias en esta, su casa, Noticias Caracol. Feliz tarde para todos. Una feliz tarde, Clau. Gracias. Así terminamos las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Eso es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde.